Es una, digamos, colonizar y luego causar infección los gérmenes. Y en este caso, pues, ¿qué gérmenes van a hacer? Intrahospitalares. ¿Ok? Muy bien. Los factores de riesgo, acá se los dejo. Siempre se ha hablado de factores intrínsecos e extrínsecos, ¿no? A algunos les gustan los extrínsecos, ahí se los dejo. ¿Ya? El uso también de corticoides, hay que tener muy en cuenta eso. ¿Ya? ¿Qué dosis de corticoide no altera el eje? Ustedes que están ahorita haciendo ejes hipotálamo, hipófisis, órgano diente. Pero si se le sale en el gaito. Y en el cápsula también sale. ¿No tiene cápsula? ¿Qué libro de farmacología? A ver, Levi, ¿esto que te están leyendo? ¿Qué libro de farmacología has leído? O al menos has visto la tapa. ¿Qué? Bueno, sigamos con la clase. Y miren al final. Mal control de infección, no lavarse las manos. ¿Ya? Tanto se van al cafetín, ¿no? Se van a comprar algo y están con la mano sucia. No cambiarse los guantes, no aislar correctamente los pacientes. Aislar correctamente los pacientes. Muy bien. ¿Cuántos tipos de aislamiento existen en el hospital? 2. Muy bien. Amigo, si lo dices bien, te pongo medio punto. Uno es invertido, creo le dice. No me acuerdo. Sí, está bien. Uno es para no contagiar al paciente y otro es que el paciente no nos contagie. Pero no me acuerdo. Invertido. Invertido. Uno es aislamiento invertido. Y Normal. Pero no lo miren, por favor. Ya, uno es invertido tipo los de la clase. Y otro, Normal. cuando tiene una infección respiratoria, ¿cómo se llama? Aislamiento respiratorio. Esos son los dos grupos, ¿no? ¿Y qué patologías o qué agentes etiológicos sí o sí tienen que aislar? Tuberculosis es uno. ¿Otro? Influenza, muy bien. ¿Otro? ¿Ah? VIH. VIH. A ver, COVID, doctor. VIH. COVID-19, ¿qué más? Ya, pero alguien que le diga a su compañero cómo se transmite el VIH, Le mandan un link. aislando todas las. Le mandan un link a su compañero, ¿ya? Por microaspiración. Por visitar el jardín. Y también dicen que transmite la hepatitis, ¿ya? Está bien, ¿Ya? Muy bien. Bueno, sigamos. ¿Qué otro agente etiológico? Neumonía. El VIH puede ser cuando tiene una infección respiratoria. Por ejemplo, neumocitis heroides, ¿no? Ya, eso es uno. Otro, influenza. Otro, COVID. Otro, el ébola. Pero no estamos en África. Pero no te preocupes, te vamos a mandar al África para que veas cómo se transmite. Sobre todo que hay una hipótesis. Al final esa hipótesis salió descartada, ¿no? ¿De qué? Que supuestamente era por hacer zoofilia. No, nunca he hecho eso. ¿Ébola? Claro, se supone que en el África, en China comen de todo. Y en África se acuestan con todo. ¿No es así por el agua? Pues se llama ébola, por el río. No, te hablo del VIH. Ah, ya. No, el ébola era secreciones de un paciente contaminado que consumían animales infectados. Porque allá comen de todo también en el África, ¿no? Ya, muy bien, entonces sigamos. Y bueno, en el caso de las enfermedades intrínsecas ya les voy a decir.
La malnutrición también no se olvide, muy importante. ¿Ya? Colonización orofaringia, muy bien, entre otros. Entonces llegamos un poquito a hablar sobre neumonía de inicio precoz, ¿no? Sin ofender a los varones, y neumonía tardía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tiempo? Menor de 5 días, el precoz, ¿no? Y el tardío mayor a 5 días. Normalmente los microorganismos probables son microorganismos que no son del todo resistentes, que también pueden estar asociados a la comunidad y que sobre todo son enterobacterios, gram negativos. Y en el caso de mayor días, mayor resistencia, Pseudomonas aeruginosa la cabeza, ¿sí? Acinetobacter spp, sobre todo en UCI, tener cuidado con las heridas del sitio quirúrgico, por la infección del sitio quirúrgico, perdón. El estafilococo aureus, la legionela neumófila, entre otros. Entonces, es muy importante. Y de todos estos componentes, ¿cuál creen ustedes que son los dos agentes más importantes? Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Muy bien. Muy bien, también. Ahí está. Por ejemplo, aquí esta es una relación de frecuencia en diferentes estudios, ¿no? Donde se vieron patógenos MDR, ¿no? En neumonías, ya de inicio temprano y en general cualquier neumonía. En realidad no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia en algunos casos del 5%. Quizás en la última hay mayor diferencia. ¿Okay? Pero lo más importante que estos datos siempre tienen que estar avalados por el mapa microbiológico de su hospital. O sea, si ustedes en algún momento son jefes, como lo que pasó el otro día, y ahora tengo que moverme porque si no va a pasar desapercibido, nosotros hemos tenido una paciente con infección de herida de sitio quirúrgico, con diabetes y con neumonía. Y entonces a la paciente se le aisló a Acinetobacter. Entonces, ahora como jefe lo que tengo que hacer es reportarlo, pero aparte también tengo que hacer una auditoría del caso, que es pedir al comité de editoría auditar el caso, porque al parecer no ha habido un buen manejo por la parte quirúrgica. Por eso le decía, ¿no? Si van a ser cirujanos, no piensen en esto, porque en una hora tu prestigio se puede ir a más seguro es plata de por vida que plata por una temporada. O sea, ustedes tienen que ver eso. Yo voy a trabajar y voy a dedicarme a algo a largo plazo. Pero si solamente se van a dedicar para hacer plata un momento, mientras están jóvenes, tan chévere, ya fue. Porque después van a tener las consecuencias. Hay gente que no, a partir de los 50 años ya nadie quiere hacer guardias, los cirujanos sí, los intensivistas sí, y de cierta manera eso merma el trabajo. En cambio yo estoy happy, ¿soy de qué? Soy de amor, ¿no? Soy de docente, ¿ya? Pero yo pensar, decía Gareto, pensar. Claro, yo cuando iba a postular a la residencia, en la vida me iba a meter a algo quirúrgico. Podía tener el conocimiento, ¿no? Para sacar un buen examen, ¿no? Pero y hoy día pues le dije a un cirujano, le dije en su cara, no voy a permitir que haya pasado lo que pasó con la señora, que 5 días no venía a curar. A la otra paciente, no sé qué hace, pero me la abre. Porque si no vamos a tener que hacerlo nosotros, ¿no? Pero no es así tampoco. Entonces, aquí por ejemplo, ven la etiología de las neumonías nosocomiales en pacientes no ventilados. Entonces pueden ver ahí que los gérmenes más frecuentes son las Pseudomonas aeruginosa. El Acinetobacter baumannii es un germen muy resistente. Es un germen que en su momento no se distinguía entre Pseudomonas y Acinetobacter. Y es un germen que se aisló
ambientes húmedos, hospitalarios, ¿ya? Acá también, esto es un estudio peruano. Ya lo puse porque lo ha hecho mi hospital, o mi ex. Ya. Entonces ahí está, ¿no? Obviamente, ¿no? Como les vuelvo a reiterar, de nosotros depende que esto no se amplíe. De repente ahorita estamos hablando de mucha sensibilidad, ¿no? De tener resistencia. De repente cuando termina usted la carrera y hay patógenos MDR en el hospital, como hay en Lima. Y en gran parte lo hemos hecho nosotros los seres humanos. Pero cuando hablemos de tuberculosis, ahí vamos a hablar cuánto hicimos resistencia. Muy bien. Entonces, bueno, las clínicas son inespecíficas. Estos pacientes pueden tener tos, estos pacientes pueden tener dolor torácico, pueden tener disnea, ¿ya? Pueden tener fiebre. ¿Quiénes no hacen fiebre? Los adultos mayores. ¿Ya? Puede haber leucocitosis, ¿ok? Puede haber desaturación de oxígeno, puede haber aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué es lo más importante? En estos casos, como dijimos en su momento, en la neumonía de la comunidad el tratamiento era empírico, ¿no? En estos casos también se puede llevar tratamiento empírico, pero sobre todo hay que tratar de tener técnicas broncoscópicas o no broncoscópicas. Las no broncoscópicas son cepillos protegidos, telescopados. Se mete un cepillo especial, se hace una cepillada en el tubo, se pone un protector y se saca. Y eso te da, digamos, el germen. Es bien difícil en pacientes que no tienen muchos síntomas diferenciar entre una infección o una enfermedad propiamente o simplemente un patógeno colonizante. ¿Ok, jóvenes? Tengan muy en cuenta eso porque un diagnóstico diferencial de las neumonías intrahospitalarias debería ser la traqueobronquitis, que no es neumonía, ¿no? Y en cuanto a las técnicas broncoscópicas, pues te da el rendimiento de poder hacer un lavado broncoalveolar, ¿sí? Y mandarlo a estudios. El único estudio molecular que ahorita tenemos para tuberculosis, pero podemos mandarlo a cultivos para gérmenes comunes y para hongos. En este caso, en el hospital tenemos, por eso le decía, no es mucho en realidad, ¿ya? Eso es un tema también de escuela, ¿no? No hay mucho requerimiento en estos casos. De la UCI de vez en cuando, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver en una radiografía? ¿Qué hemos dicho en los grupos? ¿Qué cosa se ve? ¿Cuál es lo normal? Un pulmón aireado, ¿cómo se ve en una radiografía? Negrito, ¿no? ¿Y una mancha, cómo se describe en una radiografía? Opacidad o radiopacidad. Entonces, nosotros podemos encontrar radiopacidades, ¿sí? De tipo consolidación con broncograma aéreo. ¿Qué quiere decir? El bronquio está aireado. ¿Qué otro tipo de opacidades podemos encontrar? Opacidades en vidrio de lustrado. Opacidades en vidrio de lustrado que normalmente se dan en agentes virales y en gérmenes atípicos, micoplasma, clamidia, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar? Opacidades alveolo intersticiales, ¿no? Alveolo intersticiales. Por ejemplo, hongos, tuberculosis mismo. La tuberculosis tiene... ¿Cuáles son las tres grandes simuladoras de la medicina? Las tres grandes enfermedades simuladoras de la medicina. Tuberculosis es una. ¿Otro? ¿A otro? Lupus, muy bien. ¿Ya? Y bueno, en el caso de recolectar una muestra de puto, tengan en cuenta que ya existen criterios hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, si no, ahora el hospital, cuando empezó, los cultivos eran los informes eran a mano, ¿ya? Después cualquier cosa que llegaba al laboratorio lo cultivaba.
Y ahora tienen sus criterios de calidad. Y ahora te dice, muestra inaceptable. ¿Ya? Entonces, es muy importante, ¿no? Tener en cuenta eso. Muy bien. Y en el contexto, digamos, de una neumonía broncoaspirativa, ¿qué pulmón estaría afectado? ¿Y por qué? Derecho. El derecho, ¿por qué? Ajá. Porque va directo. Bronco principal, ¿cuál? ¿Qué tiene el bronco principal derecho? Es más corto y más A vertical. ancho. Corto. Ancho. Pues lo miramos un compañero. Y acá está en el caso de los adultos. Anorexia, trastorno de la marcha, caída, cuadro muscular, causa psicológica. Siempre es importante eso, jóvenes, ¿ya? Porque a veces al adulto mayor no le damos importancia, ¿no? El adulto mayor de época está recién ahí, ay, así ¿no? Sí, abuelita, ¿no? Son hipócritas con los abuelitos. ¿Y cuál es la mejor incidencia, hemos dicho, para ver una radiografía frontal? ¿Cuál es la mejor incidencia? Póster anterior. Muy bien. Y en una póster anterior, para decir que es una póster anterior, ¿qué tenemos que ver? No todos, ¿ah? Solamente los de mi grupo de repente, o el grupo anterior, que se ha corrido de nuevo como el ciclo pasado, que yo lo voy a llamar para que den su examen. A ver, alguien que me diga. A mi grupo anterior, ¿eh? Le expliqué, ya, Valles, habla. Ya. Ya. Ya, la burbuja gástrica, muy bien. Muy bien. Y la silueta cardíaca puede estar más reducida, porque el antero-posterior puede estar ampliada. La sensibilidad en una placa antero-posterior puede disminuir hasta el 63%. O sea, baja la sensibilidad. ¿Ok? Y una limitación más de la posterior anterior. No logran ver todos los segmentos basales. No se pueden apreciar, digamos, completamente. Por eso es que muchas veces hay que pedir una lateral. Entonces, ¿qué quiero concluir con esto? Que si ustedes estuvieran en un hospital, su paciente está en cama, por X motivo, y están pensando en una neumonía, ¿qué tipo de placa van a pedir? ¿A qué se va a parar el paciente? Van a pedir una antero-posterior y van a reforzarlo con una lateral. Muy bien. Y en el contexto que su paciente camine, ¿qué le van a pedir? Coasterate. Muy bien. No se olvide, jóvenes. Entonces, aparte, ¿dónde está acá? Ya. Aparte de los síntomas inespecíficos, aparte de la radiografía, ustedes pueden pedir biomarcadores de inflamación. Y ustedes que tienen amplios conocimientos en patología clínica, ¿no? Porque han llevado con el mejor docente del hospital. ¿Ya? ¿En serio? ¿Está pidiendo el ahora? Ya. Muy bien. Entonces, ya que ustedes han leído el Balses, ¿no? De Santa Cruz, ¿no? Y el compendio de Wikipedia, me van a decir cuáles son biomarcadores de inflamación. ¿Así? ¿Y cuál es el nombre del PCR? Muy bien, uno. ¿Otro? ¿Qué? Muy bien, velocidad de sedimentación glomerular. Muy bien. ¿Otro? Sigan. ¿Un hemograma podrían pedir en un cuadro infeccioso? ¿Para buscar qué?
Leucocitosis. Con desviación izquierda. Y si es desviación izquierda, ¿qué veo? Bastones o abastonados. ¿No? Ya, muy bien. ¿Y qué más? Los procalcitoninas. Lara, ahora, todo lo que te he dicho hoy día lo vas a repetir en clase. Junto con Bianca. Por gusto no he hablado bien. No se preocupe, Víctor, mañana te lo voy a decir. Aquí a Harrison, ¿dónde está Harrison? Ya Harrison, mañana te lo vas a decir motivado, ¿no? Motivado, ¿no? ¿Estás terminando? ¿Qué pasó? Me estás invitando a salir a nadie, sal con tus amigos, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Que ya no gasten chicas sino en chicos, ¿sí o no? O sea, sus amigos. Ya. Muy bien. Entonces, biomarcadores de inflamación. Hemograma para ver leucocitosis, si hay desviación izquierda, muy bien. Proteína C reactiva, sí es un biomarcador de inflamación, pero en realidad no es específico, porque puede estar aumentado, por ejemplo, en artritis reumatoide, ¿no? Enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, puede estar aumentado en, por ejemplo, la pancreatitis aguda, ¿ok? ¿Ya? Luego también tiene la velocidad de sedimentación glomerular. Básicamente se usa en enfermedades autoinmunes, en cáncer, y antes también se pedía cuando había sospecha de tuberculosis. ¿Ya? Y la procalcitonina, una prohormona. 16 aminoácidos, porque la calcitonina tiene 32. ¿Y dónde se forma? A ver, en honor a otro buen docente como el doctor Sotomayor, ¿cuánto pesa la tiroides? 20 gramos. 20 gramos. O sea, mi tiroides pesa 20 y la Sotomayor pesa 50. O sea que si pesa 18 es anormal. Y si pesa 21... De 15 a 20. Claro, de 15 a 25, ¿no? De 15 a 25 gramos. Muy bien. ¿Dónde está ubicado? Yo no me acuerdo dónde está mi tiroides. Cuando me dice mi tiroides me toca acá. Ustedes que están más frescos en supuestamente anatomía. No te escondas, Lara. Voy a preguntar eso, opción, Lara. Tú ya sabes la respuesta, no le digas. Ya, si no saben medicina, entonces vamos a hablar de historia. ¿Quién fue el primer pintor que pintó la tiroides? En un cuadro. La primera pregunta estará fácil. La primera pregunta. Néter. ¿Tú? Grey's Anatomy. ¿Y a otro? Da Vinci. Fue Da Vinci. ¿Qué de verdad? Pero porque tiene error Da Vinci. ¿Qué hizo? A ver, ¿qué te conté hoy día? Lara, diles. Así es. Él solamente logró reconocer los dos lóbulos y pensaban que eran dos órganos diferentes. No había descrito el istmo. Por eso que era una glándula que antes se le llamaba glándula anexada a la laringe. Y en algún momento había gente que pensaba que como en esta zona había menos músculo, servía de relleno. Y era un relleno estético. ¿Se dan cuenta qué bonita la historia, ves? Voy a estar escuchando Bachman y pongan pues historia de la medicina. ¿Ya? Entonces, eso era. ¿Y dónde se forma la procalcitonina? Lara, diles. Sí, en la célula C de la tiroides. Muy bien. Y normalmente es una prohormona. Y cuando se vuelve calcitonina, ¿para qué sale? ¿En busca de qué? Muy bien, trastorno del calcio. ¿Ok? Muy bien. Está más o menos ahí. Entonces, es una prohormona que se eleva en estrés, que se puede elevar en quemaduras, que se puede elevar en grandes cirugías. Pero también se puede estimular en pacientes que tienen infecciones por gram negativo, sobre todo. ¿Ya? En gram negativo.
puede empezar a aumentar entre las primeras 6 horas puede haber un aumento, o un aumento significativo en 24 o 48 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si está empezando una reciente infección, ¡pum!, ya puede haber elevación de la procalcitonina. Doctor, aparte de los quemados, aparte de las cirugías amplias, ¿qué otra cosa puede elevar la procalcitonina? El cáncer de tiroides, el cáncer de células pequeñas en el pulmón, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica que no están en hemodiálisis, o sea, enfermedad renal crónica terminal o estadio 5 sin hemodiálisis, la hemodiálisis baja. Ya, estos pacientes con enfermedad renal crónica pueden tener hasta 2 veces más su valor. ¿Muy jóvenes? Doctor, pero diga algo de otro grupo tal, porque estamos cansados ya de... Muy bien, los recién nacidos. Bueno, vamos a ver si lo dije bien. Ahí está. Newport. Falso, dice ahí. Y también algunas conversas que no mismo la política. Ya, pero después lo leen, lo traducen y lo leen. Muy bien. Entonces, ¿por qué la procalcitonina es importante? Porque dependiendo, digamos, el valor, ¿no? Obviamente que no solamente hablando jóvenes, estamos hablando no solamente de que le da su procalcitonina ya, sino que tiene que tener ciertos síntomas, ¿no? Ciertos hallazgos en la radiografía. Pero si está por encima de mayor a 0.5, ya hay que, digamos, es una recomendación importante y se puede empezar una terapia antibiótica. ¿Ya? Justo nosotros hemos tenido, ¿no? Tuvimos la otra vez un paciente justo del grupo de nefrología, ¿no? Un paciente que llegó por una enfermedad renal crónica en hemodiálisis descompensado, era un paciente también con diabetes, había llegado con tos y disnea progresiva, había aumentado. Se había visto en la placa se había visto una opacidad con signos de derrame pleural. Hicimos una PCR 120. Hicimos una procalcitonina más de 0.9, que era una anemia. ¿Los jóvenes? Entonces, digamos, de cierta manera, la procalcitonina ayuda porque nos puede orientar hacia etiología bacteriana. En el caso de la PCR no. En el caso de la PCR no. Pero hay ciertos estudios que dicen que una PCR por encima de 100 te podría orientar hacia un problema bacteriano. ¿Ok? Pero para concluir, la PCR inespecífica. La procalcitonina siempre y cuando no haya ciertas condiciones. ¿Y por qué más nos orienta hacia cuadros infecciosos? Porque recuerden que en los cuadros virales no se libera procalcitonina. Los principales patógenos que estimulan la formación de procalcitonina son las bacterias gram negativas. Y por eso los molestaba antes, ¿no? Que me digan, dime gram negativo. Antes era peor, ¿no? Porque antes cuando no me decían eso sus demás compañeros que están ahorita en el internado y no saben casi nada, los botaba de la práctica. Hablar de ustedes. ¿Por qué? Porque, doctor, hemos dicho que las pseudomonas es uno de los patógenos más importantes y la pseudomonas es gram negativo. Ahí está. Puede estar elevado en una infección por pseudomonas, en una neumonía por pseudomonas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no se olviden de eso. ¿Ok? ¿Y en qué otra circunstancia, en qué otro escenario es recomendable? Que también, así como hay un aumento en una infección gram negativo, también hay un descenso cuando hay un buen control. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un biomarcador también para ver la evolución. ¿Ok? Muy bien.
Ah, doctor, y no nos dijo los virus por qué no producían procalcitonina y qué producían. Los virus producen liberación de interferón gamma. El virus, al que le gusta el virus es el linfocito. Y el que le gusta la bacteria que le hace como el picul con el dogo, al neutrófilo, al macrófago. No se olviden de eso. Lo muerde, le saca un pedazo de brazo y lo lleva a las células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Y ahí empieza todo eso. Pero, pues obviamente que la neumonía es una infección aguda. Eso es algo que también me olvidé decir. ¿Ya? ¿Y cuál era la evolución natural antes? Ahora que estamos hablando de historia, que han hablado de Da Vinci y me han emocionado. Muy bien. La evolución natural de una neumonía jóvenes, antes se autorresolvía. Antes de la aparición de las penicilinas en el año 1929, las personas que tenían neumonía, claro. ¿Qué pasaba? Tu sistema inmune reaccionaba y autorresolvía en 3 días. Te curabas. Pero digamos, en un paciente que por A o B tenía un sistema inmune hasta el queque, que llevaba 1, neumonía, 2, neumonía bilobar, 3, neumonía bilateral, 4, neumonía con derrame, 5, neumonía con derrame paraneumónico complicado, 6, empiema, 7, falla multiorgánica, 8, adiós. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. ¿Ok, jóvenes? Entonces, hay procalcitonina en el hospital, por si acaso, para que le hagan acordar a los médicos, ¿ya? Bien. Porque todo el mundo piensa que es COVID, ¿no? Ya, la otra cosa es COVID, ¿no? Ahí lo vamos a desasnar a todos. Inviten a todos también los del hospital, ¿ya? Que aprendan un poco de cómo manejar COVID. Ya, entonces, es muy importante, bueno, obviamente, ¿no? Que lo que te dice, ya, tienes que tener tu mapa microbiológico, tienes que tener tus factores de riesgo, tienes que tener cuidado porque puede ser un ingreso o puede ser un paciente que va a diferentes centros, ¿ok? En el caso de haber estado hospitalizado, ¿hasta qué tiempo es, digamos, un tiempo donde se tiene que tener en cuenta? Por ejemplo, ustedes ahorita están haciendo práctica de diferente patología. Vamos a poner una patología X. Ya, un paciente con cirrosis. Paciente con cirrosis le dan de alta. ¿Qué tiempo tiene que pasar para que ustedes no piensen, si hace una infección ese paciente, qué tiempo tiene que pasar para que no ¿Más de piensen? 48 horas? Compañera dice 48 horas. Estoy hablando de infección en general. ¿Cuál es la referencia? Ustedes cuando hagan su historia, imagino que ya más o menos están haciendo historias, cuando van a la cápite, hospitalizaciones anteriores. En el contexto de neumonía, ¿qué les interesa saber? ¿O cuánto tiempo después, digamos, o qué intervalo de tiempo es el que ustedes necesitan para no pensar en patógeno del hospital? Obviamente, ¿no? Ya si es un paciente que dializa 3 veces por semana, ya bueno, van a pensar en un patógeno probablemente intrahospitalario. Pero hablemos de un paciente que no tiene esa condición. Mi compañero dice de 1 a 2 meses. Sí, 3 meses, 90 días. 90 días de haber recibido antibióticos, 90 días de haber sido hospitalizado. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ingreso de 2 o más días en los últimos 90 días, ¿ves? O sea que ese es el tiempo. Por eso siempre yo recalco eso, ¿no, jóvenes? Porque ustedes van a tener pacientes que muchas veces ya van a empezar por algo, ¿no? Yo a veces estoy en la consulta que han ido algunos compañeros ya, estoy relojeando, no estoy preguntando casi lo mismo, porque yo ya más o menos sé qué es lo que tengo que hacer con ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, lo que estamos viendo con sus compañeros, los pacientes que han tenido más de 2 exacerbaciones al año por asma.
pacientes que han tenido más de 2 veces exacerbaciones en el año de asma son asma definitivamente de frente, no controlado. Y probablemente necesiten la combinación corticoide beta-block a mediana o altas dosis. ¿Sí o no, Lara? ¿Ya ves? Entonces igualito, cuando ustedes tienen un antecedente tienen que desmenuzar, tienen que enamorar ese antecedente, no pueden poner antecedente, diabetes. A veces veo a los internos, ¿qué antecedente tiene? Diabetes, mañana paso visita. Y bueno, como a ustedes les encanta la farmacología, les fascina, les aloca, les agrada, ¿no? Porque leen el Alvarito, ¿no, Valles? Alvaradito. Entonces, ustedes tienen una concentración mínima inhibitoria, una dosis de fármaco que va a evitar el crecimiento bacteriano. In vitro o in situ. ¿Ya? Pero también eso va a depender de sus propiedades farmacocinéticas. Y ahora cada uno de ustedes, o cada fila, bueno, esta es la fila de los olvidados, porque están de a 2. ¿Ya? Esta es la fila Alvaradito. Esta es Peñita de pediatría. ¿Ya? Da Vinci. ¿Ya? Ya, los que tienen, bueno, ya. No voy a repetir, ya. Acá de 5 minutitos. O sea, dura 2 y duerme 5. Ustedes son los azules. Los cianóticos. Ya, muy bien, los cianóticos. Ya, muy bien. A ver, la fila que sepa. Dígame, ya, 2 características farmacocinéticas de los antibióticos. O 2 propiedades farmacocinéticas. Liberación, absorción, Oye, Lara, habla. distribución. Pero eso está todo ahí. Oye, ¿qué cosas son los antibióticos? Pero no es específico de. No, pero yo he dicho antibióticos. Dime 5 propiedades farmacocinéticas de los antibióticos. Ya. Entonces su compañera, cuando lleguemos a la lista de antibióticos, ella nos va a decir específicamente dónde se metaboliza, dónde se absorbe, cuál es su peso molecular. Entonces, acá, por ejemplo, ¿por qué esta diapositiva? Porque en la última columna ustedes tienen una cefalosporina de 4ª generación. ¿Ya? Que es la cestolosane o cestolosona en español. ¿Ya? Y la que la continúa es los carbapenems. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que en una neumonía intrahospitalaria donde ustedes tengan que dar un tratamiento empírico, podría ser carbapenems o una cefalosporina que vaya acompañado de un inhibidor de las betalactamasas. ¿Ok? Un antipseudomonas, como era antes empíricamente, en un contexto intrahospitalario, digamos, sería la última alternativa, jóvenes. Quizás podrían usar la combinación, ya si no tuviese, un antipseudomonas que ustedes conocen. A ver, ¿qué antibiótico
¿Qué antibióticos tienen acción contra las pseudomonas? A ver, los olvidados. Pero Venecia, uno. Ustedes, Alvarito. Cefalosporina, ¿cuál pues? ¿Todas? Pero no, hombre, pues eso lo dice mi abuelita, pues ya. A ver, ¿ustedes qué grupo son? Peñita. Peñita y pediatría. Amitacinas. Ya, aminoglucósidos, ya, muy bien. Antipseudomonas. Testosterona. Se muere el paciente. Ya, otro, ustedes los códigos. Tazobactam. Recuerda que, claro, pero normalmente Tazobactam inhibe las betalactamasas, ¿no? Las betalactamasas, que tienen que ir asociados. Hiperacilina Tazobactam, ¿no? Ampicilina Tazobactam. Esta droga, cetolozone o lozona, con alguna inhibidor de betalactamasa, por eso le decía. ¿Y cuál es el único antibiótico que potencia la acción de los betalactámicos? Le pongo un punto en la frase. ¿Cuál es el único antibiótico? Sin para celular, ¿cuál es el único antibiótico que causa sinergismo en los betalactámicos? Penicilina. Oye, si las penicilinas son betalactámicos, oye. No. El ácido clavulónico también es un inhibidor de betalactamasas. ¿Cuál? ¿Y por qué? Primero, los betalactámicos son dependientes de su tiempo de vida. Ustedes dan tiempo de vida, acaba su tiempo de vida y no tienen un efecto postantibiótico, o sea, no tienen una concentración sérica que siga de cierta manera inhibiendo o matando las bacterias. Pero hay uno que le puede potenciar ese efecto. Y los únicos, los aminoglucósidos, joven. Los aminoglucósidos son los que potencian la acción de los betalactámicos. ¿Ya, jóvenes? Porque las cefalosporinas son betalactámicos o no. ¿Los carbapenems son betalactámicos o no? Claro. Muy bien. Y ahí pueden ver otras columnas donde tienen el NIC, que es esto de aquí. Tienen acá la piperacilina tazobactam, a todos los que les gusta el pipetazo, ya saben que intrahospitalario no. Fuera del hospital sí. Citacidima, que es la cefalosporina de tercera generación con acción antipseudomonas, tampoco, miren. Acionam, ¿no? Monobactamo y cefepima. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso puede funcionar de repente en pacientes con bronquiectasias que tienen colonización por pseudomonas, pero en el ambiente hospitalario, carbapenems y cefalosporina de cuarto. Ahora, es importante, jóvenes, que puedan ustedes aislar el germen para ver la sensibilidad o tener de repente un mapa microbiológico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá están ciertos medicamentos que se usan y ahora su compañera Sumiko nos va a resumir, porque dice que todos los fármacos tienen propiedades farmacocinéticas, es cierto, pero yo estaba hablando de los antibióticos. Entonces vamos a reducir su espectro al linezolid. ¿Qué cosa es linezolid? Oye, ya, no voy a decir qué cosa es ella. Pues su compañera sigue pensando en los años 50.
en los 60. Ya no agarren celular porque si no lo boto de la clase. Ahora que agarren su celular, lo voy a botar de la clase. Esta es la última vez que grabas, sino también aquí también puedo botar. Listo, muy bien. A ver, Yumiko, tú que tuviste la decencia de contradecir. No entendí, o sea, no entendí la pregunta. Dime las propiedades farmacocinéticas del inesolid. O sea, en dónde se metaboliza, en dónde se secreta, cuántas horas va unida a las proteínas, en qué momento las proteínas lo dejan en el paradero 54. ¿Sí? Ya, por último, ya no me quiere decir propiedades. Dime las RANs. Nefrotoxicidad. Fototoxicidad. Respetar atómico está nefrotoxicidad. No, estamos acá. Ay, no me sé. A ver, alguien. Pero nefrotoxicidad mayormente. Eso fue pregunta de examen. No. Muy bien. Entonces, el inesolid y la vancomicina son fármacos que se usan para tratar infecciones por estafilococo aureus penicilina resistente. El inesolid tiene que tener cuidado porque tiene un metabolismo hepático, o sea, puede elevar las transaminasas y puede también alterar, puede haber alteraciones hematológicas, sobre todo trombocitopenia o plaquetopenia. Y también puede causar neuropatía periférica. Así que la neuropatía diabética no es lo único que causa molestias. Vamos a hablar de la neuropatía. ¿Ok? La vancomicina es un glucopéptido. Cuando lo pasas en menos de 30 minutos puede darte el síndrome de hombre rojo por una liberación de histamina, se pone todo rojo, tu carita. ¿Ya? Obviamente la cara de arriba. ¿Ya? Es un fármaco que tiene un metabolismo renal. Dosis 15 miligramos por kilo de peso. Tiempo de vida 12 horas. Está. Ahí está, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Por qué hablo? ¿Cuál de ellas te puede dar convulsiones? ¿Cuál de esos antibióticos? ¿Meropenem? Meropenem e imipenem. Imipenem. Muy bien. ¿Y qué tiempo deben pasar el imipenem y meropenem? ¿Cómo tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Para que te dé? No, ¿en cuánto tiempo? Te hemos dicho que la vancomicina si lo pasas en menos de 30 minutos, hombre rojo. Y el meropenem, ¿en cuánto tiempo tienes que pasarlo para evitar las náuseas, la cefalea y las convulsiones? Claro, en 1 hora y media, 2 horas. Usted tiene que saber eso, porque la enfermera no va a venir y te va a decir, doctor, le voy a pasar en 2 horas el imipenem. No. De repente está jugando Perú y le pasa en media hora. Y usted llega y le pasa. Tienes que saber. ¿Ya? Una vez ha pasado un hombre rojo, me han ido a buscar. Se habían enterado que yo hacía los miércoles en la tarde, iba al interno. Doctor, ahora pasaba algo, ¿qué pasó? Todavía estaba joven, ya vamos. Pero por el ascensor, porque no voy a subir cuarto piso. ¿Qué pasó? No, doctor, sino que la paciente se ha puesto roja, me ha llamado y sentía caliente. Ya, trae la historia. ¿Qué le has dado? Vancomicina, doctor, está con 1 gramo cada dosis. Ya, muy bien. Escucha y aprende. Y decía, disculpe, ¿le ha pasado la vancomicina muy rápido? Sí, doctor, le pasó muy rápido. Ya no se preocupe, vamos a ajustar la indicación. Por eso yo lo molesto. Para que aprendan. Después
Polícano. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál de ellos no se deben tomar con lácteos? Ya, muy bien. A ver, Mico, ¿la amicacina qué te da? Amicacina. Los aminoglucósidos ¿qué dan? Ah, ya, son neurotóxicos y nefrotóxicos. Cuando son pacientes renales se tienen que dar con bajo vigilancia. ¿A partir de qué depuración de creatinina tú ajustas la dosis de los fármacos? De 30 para arriba. Sí. ¿De 30 para arriba o de 30 para abajo? De 30 para abajo, pero. Sí, la receta. ¿Y 30 qué? Mililitros por minuto sobre 170 campo, algo así. Al cuadrado. Superficie. Superficie cúbica. Ya, muy bien. Superficie. Ya, muy bien. Entonces, es ototóxico. Sí. ¿Qué par craneal altera? 7. O el 6. 7 o 6, 7 o 6. Lara. Son 6. A ver, los olvidados de Dios. A ver, los cianóticos. Que ya están pálidos. ¿Nada? Pucha, mañana va a ser una vida. Mañana vamos a hablar de antibióticos, ¿ah? Pero no le pases información a los chicos. Hoy día, ¿de qué hemos hablado hoy día, Lara? Diles, a ver, para que sepan. ¿Nefropatía qué? Es su compañero Andrés que le va a responder todos a la mesa. No, pero si no me responde nada. Ya, bueno. Muy bien. Entonces, los carbapenens o los aminoglucósidos pueden producir ototoxicidad, nefrotoxicidad, ¿no? ¿Ok? Pueden producir parálisis muscular y pueden producir trastorno hidroelectrolítico. Se meten con el potasio. Las quinolonas pueden producir artralgias y disminuyen su absorción cuando son consumidas con lácteos. ¿Ya? Y bueno, entonces, ahora, estamos hablando de la nueva evidencia, estamos hablando de otras realidades. Si ustedes aquí, digamos, están trabajando en un hospital pequeño acá en Tarapoto, no el hospital Los Dos, al menos en medicina no va a trabajar ninguno de ustedes. Pero ya bueno, digamos que los chuteen del hospital Los Dos Tarapoto se fueron a trabajar a La Habana. En el contexto, todavía tenemos un contexto, todavía están, digamos, con patógenos sensibles. ¿Cuál de todos ellos utilizarían para unas pseudomonas sensibles? Meropenem. Meropenem, sí, Imipenem. una buena opción, ya, meropenem. Otro, Vancomicina. no, para pseudomonas, no. Ah, ya. ¿Qué hemos dicho? Linezolid y vancomicina, ¿para qué? ¿Para estafilococo? Sí. Ya. Yo les diría que los carbapenems los guarden cuando están los pacientes en la UCI. Y cuando están los pacientes con una neumonía nosocomial, utilicen las cefalosporinas con acción antipseudomonas. Doctor, pero las quinolonas respiratorias van bien, levonorsis van bien. Sí, pero recuerden que en nuestra realidad, y todavía no llegamos al tema, pero se lo voy adelantando, deberíamos guardarlas para tuberculosis resistente. ¿Ok? Por todo eso y muchas cosas más, cefalosporinas con acción antipseudomonas. Ceftazidima, cefequina. ¿Ok? Muy bien.
Allá, acá está pues, ¿ya? La combinación. Miren, para que se den cuenta, ¿no? O sea, en este estudio hubo, digamos, varios componentes que evaluaron, entre ellos también la tasa de curación clínica, ¿ya? La mortalidad, ya. Y fueron 3 estudios, ahí están los estudios. Resumen de esto. Ligeramente, porque en realidad para ser significativo probablemente tenga que ser más de un 5 o un 10%, o sea, la distancia entre estudios tiene que ser un porcentaje bien importante para hablar recién de ventajas y desventajas, ¿ok? Pero cuando está ahí, en el rango de 5 o menos de 10, como que digamos, no mucho, pero bueno, ligeramente le ganó por 2% o por 4%, que fue lo máximo. Entonces ese fue el intervalo que le ganó en los diferentes parámetros que midieron. Y por lo tanto en Europa se usa una cefalosporina con acción antipseudomonas más un inhibidor de beta-lactamasa. Avibactam que hay allá, ya, y tazobactam. ¿Ok? Pero en realidad los carbapenens también, digamos, dan tasa de curación, hay una mejor resolución del cuadro, hay una erradicación microbiológica y una mortalidad de los 48. ¿Ya? Entonces, en un contexto donde ustedes tengan mucha resistencia, ¿qué deberían proponer? Carbapenems. Si se van a trabajar en Europa, quién sabe, ¿qué van a pedir? Cefalosporina antipseudomonas más inhibidor de las beta-lactamasas. Y si están acá en la selva todavía, digamos que todavía estamos vírgenes, yo más que ustedes, Cefalosporina. con acción anti. ¿Y Cefalosporina. cuáles son las únicas dos? Ya. ¿Y cuál es la dosis? La ceftazidima se usa 2 gramos cada 8 horas y el cefepime también, de 1 a 2 gramos cada 8 horas. ¿Cuándo se corrigen estas dosis? En pacientes renales, con una depuración de creatinina menor de 30. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula actual con la que se debe sacar la depuración de creatinina, Lara? Bueno, hemos estado hablando de neuropatía diabética tipo cada riñón. Creatinina sérica, edad, peso. ¿Cuántos parámetros? A ver, ¿cuántos parámetros para sacar la depuración con eso? A ver, ¿quién está rodando néfro? Levanta la mano. A ver, levanta la mano. Sin miedo. ¿Qué? ¿Tú? La ecuación de Jacob. ¿Cuál? La de. Ay, no. ¿Está bien? La suele usar peso, edad. Peso, edad. Recuerden, ustedes son creatinina la sérica. generación de los aplicativos. Existen aplicativos para sacar eso, pero tienen que saber qué aplicativo usar. Y sí. Temu no les recomiendo. Demora 60 días. Listo, muy bien, sigamos. Muy bien. Esto vamos a hacerlo rápido, porque ustedes no van a ser intensivistas. Muy bien. Ya. En realidad, miren, aumenta, sí, es la infección más frecuente. Ya jóvenes, la presencia de una vía aérea artificial aumenta entre 6 a 20 veces. La ventilación mecánica es antifisiológica, eso es lo primero que tienen que saber. Si una persona no puede hacer esto, ya no es normal. Estas son las complicaciones graves que te da la ventilación mecánica. Entre ellos está la neumonía, ¿ya? Pero te puede dar cualquiera de estas, ¿sí? Un síndrome de estrés respiratorio agudo, el famoso ARDS, ¿sí? Que puede llegar, digamos, a lo que dijimos de las neumonías, hasta un 75%, o sea, hasta llegaba alrededor del 80%, llegaba antes de la pandemia. Durante la pandemia el ARDS llegaba a más del 85%. ¿Ya? Y dependiendo de la proliferación de la cántara fuerte, como digo, las estadísticas, pues no me recuerdo. ¿Ya? Después tenemos pues la sobrecarga hídrica. A algunos se les pasa, pues, cuando el paciente está en UCI, ¿no? Hidrátalo.
paciente está con la mucosa más húmeda que cualquiera y sigue hidratando. Achacados, atelectasia, neumotórax, barotrauma, que son propias, digamos, de la ventilación, ¿no? Y del embolia pulmonar que también puede causar. Recuerda que las infecciones ya te dan un estado pro-trombótico. Pro-trombótico. Y hay situaciones donde ustedes tendrían que poner profilaxis de tromboembolismo pulmonar. ¿Sí o no, Lara? Doctor, ¿eso es por la inmovilización? No, es por la inflamación. Cuando hay una inflamación, también va a haber alteración del endotelio. Y eso va a crear una disfunción, ¿no? Muy bien. Sigamos. Entonces, la ventilación asociada al ventilador se define como la neumonía que se produce 48 o 72 horas siguientes a la intubación endotraqueal. ¿Alguien me puede decir por qué se intuba un paciente? No, primero de 8. Si ustedes saben bien fisiopatología, debió haber sido una zapatilla. Deberían venir acá y empujarlo acá para que se caiga de nuevo. Pasar por su costado y patearle la pata. Porque ya sabían fisiología. ¿Ya? Claro, porque ya sabían fisiología. Listo. A ver. ¿Por qué? A ver, Jonathan. ¿Por qué me intubaron? Por adherencia. Bien. ¿Cuándo es un glauco? Muy bien, glauco menor de 8. Depresión del estado de la conciencia. Muy bien. Otro. ¿Por qué respiro? Acuérdense por qué respiro. Porque estoy despierto. ¿Qué más? ¿Un accidente? ¿Sí? ¿Para protección de vía aérea? ¿Un accidente? ¿Sí? ¿Me fracturé la cervical? ¿Sí? ¿Para protección de vía aérea? ¿Lo puedo intubar? Muy bien. ¿Una neumonía grave, severa, me puede mandar a ventilación mecánica? Claro. ¿Un politraumatizado me puede mandar a ventilación mecánica? Sí. ¿Un postoperado lo puedo mandar a ventilación mecánica? ¿Un neuroquirúrgico lo puedo mandar a ventilación mecánica? ¿Uno que lo ha operado de aneurisma? ¿O de un hematoma subdural? ¿Sí? ¿O de una hemorragia? Un infarto hemorrágico, una ACV hemorrágica. Le hice una craneotomía descompresiva. Le saqué el coágulo, pero aquí va medio... ¿Lo mando a intubar? No. Sí. ¿Sí? Claro que sí, protección respiratoria. El paciente no me va a vigilar. Ustedes cuando ustedes piensen en respiración, ventilación, acuérdense esto. Hasta la amiguita. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un panzón, voy a tener restricción para ventilar. Sí. Si yo tengo un problema en la caja torácica, me he fracturado 5 costillas, voy a tener problemas para ventilar. ¿Ya? Si tengo una escoliosis de la patada, ¿ya? Voy a tener problemas para ventilar. Si tengo problemas en el corazón, voy a tener problemas para ventilar. Si tengo un problema en las vías respiratorias, un asma de pro, voy a tener problemas para respirar. Si tengo un problema en el parénquima pulmonar, una neumonía, una fibrosis, un enfisema, voy a tener problemas para respirar. Más arriba, centro respiratorio. Si soy un drogadicto y me gusta pepearme con benzodiazepinas, voy a tener problemas para respirar. ¿Ya? Entonces, acuérdense esa cadena, para que nunca se olvide. ¿Ok, jóvenes? Entonces, esto lo dejo para que lo repasen. Aumenta con los días, aumenta abismalmente, jóvenes. Estos también son los factores de riesgo, casi similares a los factores de riesgo anteriores, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Inclusive los antibióticos, a veces creen que los antibióticos son mejor, no es así, ¿ya? Los gérmenes, sí o sí, aquí sí, en una unidad de cuidados intensivos, pseudomonas. Por eso estábamos diciendo que ya, y por último, jóvenes, si no tuviesen carbapenés, no tuviesen cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? No tuviesen cefalosporinas de tercera generación con acción antipseudomonas,
¿Ya? ¿Cuál sería lo último que le darían a ese paciente? Lo que les gusta, el pipetazo. Ah. Muy bien. Cuando rotes conmigo te voy a dar tu pipetazo. ¿Grabaste eso? Muy bien. Que le voy a dar oportunidad de perfil, un pipetazo. Ya les vamos a decir por qué. Muy bien, entonces siempre tienen que tener en cuenta eso. Igual, los factores asociados. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuáles son los pacientes asociados a gérmenes intrahospitalarios? ¿Cuáles? Pacientes renales en hemodiálisis. ¿Qué más? Pacientes oncológicos en quimioterapia. ¿Qué más? Ancianos en los albergues. ¿No? ¿Qué más? Diabéticos. Ya, muy bien. ¿Qué más? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuándo es más frecuentes infecciones por pseudomonas en esa enfermedad? Ya que hemos llevado ya la clase. Ya nadie la pregunta. En estadios avanzados, Juan. En estadios avanzados. Es un score. ¿Ya? ¿Qué hay que ver? Temperatura. Obviamente, si es un adulto mayor, de repente no va a ser fiebre, pero de todas maneras hay que ver porque de repente es hipotermia. Leucocitos en el hemograma. ¿Ya? Secreciones traqueales. Opacidades, infiltrados en la radiografía del tórax y siempre tener en cuenta algún cultivo. Pueden hacer un cultivo de aspirado traqueal o una broncoscopía, como le digo. En algunos casos salió el famoso minival, pero no sirve de nada, ¿ya? No estoy inventando cosas, ¿ya? Y en el caso de un paciente con una neumonía en la UCI, tienen que usar el PAF. ¿Ya? El PAF. ¿Cuál es el valor del PAFI? Donde siempre tienen que tener muy en cuenta porque probablemente este paciente necesita más requerimiento de oxígeno, pero está por debajo de 250. En este caso lo ponen mayor o igual a 240, pero en realidad todo lo que está por debajo de 250, o sea, de 240 ya es. ¿Ok, jóvenes? ¿Qué es el PAFI? Presión. ¿Y qué es el PAFI? A ver, ustedes tienen unidades de ventilación por perfusión. Cuando ustedes toman el aire, no siempre van a distribuir ese flujo de aire de forma homogénea por todas esas unidades. Van a variar, 1, si están en un estado de reposo, 2, si están sentados, si están parados, si están en la altura, si están enfermos, si tienen asma, si tienen fibrosis. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que va a haber zonas más ventiladas y zonas subperfundidas. ¿Ok? El PAFI te dice cuántas unidades alveolares están ocupadas, están taponeadas y por lo tanto no va a haber ventilación. No va a llegar ventilación, si no hay ventilación no hay intercambio gaseoso. Por lo tanto, los hematíes que van a pasar por ese capilar van a hacer un cortocircuito porque van a seguir con hipoxemia y por lo tanto eso va a aumentar el cortocircuito. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan el valor PAFI, piensen en el parénquima pulmonar, pero la parte alveolar. Ese alveolo está ocupado por algo. Le dio una neumonía, le dio un ARS, le puede haber dado un edema de pulmón, congestionó el alveolo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí también broncoscopía. Neumonía intrahospitalaria, también broncoscopía. Hemos tenido 2 casos, un caso interesante que murió, pero le hicimos, ¿ya? Un paciente con estafilococo aureus,
Un paciente con estafilococo aureus falleció lamentablemente. Es que el estafilococo, miren jóvenes, después de la tuberculosis hay dos gérmenes que le tienen que tener especial respeto en la parte respiratoria. Uno es las pseudomonas, porque las pseudomonas se puede hacer resistente, y el otro es el aureus. ¿Cuál es la diferencia? En que el aureus, el estafilococo aureus, llega por vía hematógena. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pacientes con vías endovenosas, con catéteres, ¿sí? Pacientes que le están poniendo ampollas, ¿ok? ¿Ya jóvenes? O fracturas expuestas, ¿ok? ¿Y por qué? Porque se multiplica 60 veces más que la tuberculosis. Por lo tanto, es un patógeno que puede licuar, que puede necrosar y que puede formar neumatoceles bilaterales. Tuvimos un caso de un joven de 28 años. Me dio pena porque si la emergencia, ¿no? El doctor Hernández es mi amigo, que él no lo trató, pero lo trataron otros, ¿ya? Y lamentablemente no se dieron cuenta de la información básica que sale en la anamnesis. Era un joven que hace 4 días le habían puesto una ampolla en condiciones insalubres. Llegó ya con una neumonía bilateral, pero como no le habían dado antibióticos para cubrir aureus, evolucionó de forma tórpida a las 24 horas, o sea, en 36 horas o en más de 24 horas ya estaba en ventilación mecánica y a los 3 días falleció. ¿Qué hubiesen hecho en ese caso si venía un paciente con sospecha de estafilococo aureus? Es más, si bien es cierto me estoy saliendo un poco del tema, en la comunidad hay un antígeno que se llama, hay una toxina del estafilococo aureus, mejor dicho, que se llama la Phantom Valentin. ¿Ustedes han visto cómo cazan los perros salvajes? Se lo comen vivo el animal, ¿no? Igualito. O sea, es súper agresiva esa toxina, esa endotoxina. Lo licúa el pulmón rapidísimo, mira, 60 veces más. Y para tratar esos casos, tranquilamente, con clindamicina pueden controlar el mismo. ¿Cuál es el tratamiento de ese joven? Se extracciona. ¿Cómo se llama la Phantom Valentin. Phantom. Pero se pronuncia Phantom. Phantom con V. Búsquenla para que sepan. Entonces, ese señor se murió a los 32 años, 28 años. Y el otro que se murió fue el estafilococo SPP, porque según un médico que no voy a decir su nombre, dice que eran mis guantes. Dice que yo le había metido el estafilococo con mis guantes. Así que, ignorancia total. Estafilococo aureus, hay que ser agresivos también con el tratamiento. Solamente hay algunos antibióticos que cubren estafilococo aureus. Uno son las cefalosporinas de primera generación, ¿sí? La oxacilina, que es penicilina, ¿sí? Dicloxacilina también, ¿ya? Pero también tienen la vancomicina, clindamicina y linezolid jóvenes. Si a ese paciente le hubiesen puesto, aunque sea de joda, alguna dosis, ahorita estaría con nosotros, ¿ya? Y al otro abuelito que para colmo tenía diabetes, también el estafilococo aureus se lo llevó en 72 horas. Pero
De todos esos casos hubo un caso particular, también un diabético, que estaba haciendo fiebre, tos, dolor torácico. Le hicimos la broncoscopia y se le hizo pseudomonas. Pero vuelvo a reiterar, ustedes se van a dar cuenta y sean minuciosos. La formación del médico no solamente depende, del médico en sí, sino también depende del estudiante, qué tan mosca es, no solamente mosca para estar apuntando lo que dice el doctor, ¿no? Sino también el histórico, para darse cuenta pequeños detalles que pueden marcar, en este caso, la vida de una persona. ¿Ya? Y en este caso, simplemente con saber que estaba creciendo estafilococo le damos. En el caso del otro señor, si estaba antipseudomonas, si hubiesen de repente visto y le hubiesen dado ampliado otro antibiótico, también le hubiesen sacado. Y a ese señor creo que al final sí le dieron antipseudomonas y se fue de ahí. Pero ustedes para que vean eso, ¿ya? Las decisiones son muy importantes. ¿Y de dónde sacan los datos? ¿Ustedes qué creen? Está la especificidad y la sensibilidad. En realidad, en estos estudios que se hicieron en el año 2001, siempre lo pongo porque no hubo, digamos, entre el aspirado endotraqueal, el cepillo protegido y el lavado, ninguno fue mejor que el otro. ¿Qué te dicen las recomendaciones? Que hagas según lo que tengas a la mano. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que no porque el neumólogo está de vacaciones y está en clases, no le voy a hacer la broncoscopia porque le puedo hacer un aspirado. ¿Está bien? Mientras más rápido se hagan los cultivos, mejor. Muy bien. Vamos a hablar del hemocultivo. El hemocultivo solamente tiene un rendimiento del 14.6% en pacientes con neumonía intrahospitalaria y con neumonía social ventilador. ¿Qué quiere decir? Que en el contexto de una neumonía, si ustedes hacen un hemocultivo solamente pensando en neumonía, de 100 pacientes, 15 van a salir positivos. Entonces no pierdan tiempo ahí. ¿Ok? No pierdan tiempo ahí. Siempre lo pongo de 2017, después se dio en 2020, antes era el 8%, me acuerdo. ¿Ya? De ahí tuve que cambiar la pregunta y poner esta. ¿Ya? Ahí están, digamos, algunas imágenes, siempre a la lateral, sobre todo cuando es antero-posterior y sobre todo cuando quieren ver bases. ¿Ok, jóvenes? ¿Ya? Siempre en pacientes inmunosuprimidos piensen en cosas atípicas. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo puedo tener una neumonía por Klebsiella, puedo tener una neumonía por pseudomonas, en los lóbulos superiores, en los pacientes con VIH, por ejemplo, códigos, puede ser en el segmento 9 y 10, que no lo van a ver en una radiografía frontal, tienen que pedir una lateral. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí ven la condensación o consolidación con broncograma L. Ahí cuando le mande la diapositiva van a ver mejor. Radiopacidad. Y acá también una radiopacidad lateral. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Ya? Y acá también el esquema que les dije, acá está. Ahí está, las recomendaciones. Esto es del 2024, no he puesto y luego voy a poner la referencia acá. ¿Ya? Pero estas son las guías, estas son diferentes guías. ¿Ya? Y como les dije en su comienzo, ¿cuál es la recomendación cuando estamos enfrentando gérmenes, o mejor dicho, pseudomonas aeruginosa? En el contexto de que ya haya resistencia, ya por ejemplo en Lima, en Europa. ¿Qué dijimos? Una cefalosporina con acción anti-pseudomonas más inhibidor de beta-lactamasa. Segundo indicación, que es lo que dijo Sumiko, carbapenems. Tercera, una cefalosporina con acción antipseudomonas, o sea, de tercera con acción antipseudomonas. ¿Cuáles son? Extracidima y cefepime. Y lo que le gusta a su compañero Renzo, Tipe. Ahí está. Y si quieren agregar algo para que potencie, la micacina. La
micacina es para potenciar, para producir sinergismo, ¿ya? Porque la micacina, la vancomicina son antibióticos que se acumulan a nivel sérico y que tienen un efecto postantibiótico. Por eso, jóvenes, y hoy día eso es lo que le ha hecho reflexionar a Bianca y a Lara, mañana lo voy a hacer reflexionar a Carlos y a Víctor, que cuando ustedes prescriben, sí tiene razón su compañera Sumiko, cualquier fármaco, pero en este caso estamos hablando de antibióticos específicamente, tienen que conocer mínimo ciertas propiedades farmacocinéticas, joven. Porque si no saben dónde se metaboliza, claro, doctor, ya no sale positivo para pseudomonas. Sí, hermano, pero anda ya mal nefro porque lo tiene que dializar. Y más bien no le digas a la familia que tú has ido. Y ha pasado. ¿Cuál es una buena, digamos, un buen criterio, un buen manejo? Está bien. Ya, se me pasó. Ya no le pregunté. Estaba dormido en la guardia nocturna. Le puedes poner la dosis de carga normal, pero luego haces una corrección según la depuración de la creatinina. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que yo te puedo creer la primera dosis, pero ya cuando le pones 2 o 3 dosis, fatal. ¿Qué es lo otro que ustedes tienen que valorar cuando dan un antibiótico, aparte del metabolismo o de la excreción? Los RAMS. Las RANS. ¿Y qué más? ¿Interesa el peso? A ver qué dicen la fila de los peñitas de pediatría. ¿Interesa el peso? ¿Sí o no? Sí, jóvenes. Y ustedes van a tener pacientes desnutridos siendo adultos. Y tienen que hacer una corrección según el peso. Por lo general, siempre tengan en cuenta este número. Todo lo que esté por debajo de 50 kilos. ¿Ok, jóvenes? Todo lo que esté por debajo de 50 kilos. Entonces, si le viene su abueloma con 48, no, a este le voy a dar por kilo de peso. Si viene su compañero con código con 42 kilos, no, a este le voy a dar por kilo de peso. ¿Ya, jóvenes? La nutrición. ¿Y cuál es el marcador de nutrición a nivel sérico que ustedes tienen que valorar siempre? La albúmina. ¿Los fármacos van unidos a las proteínas? Sí. Y cuando la albúmina está baja, también pueden producir toxicidad o mayor RANS. Entonces, siempre que van a prescribir metabolismo, excreción, proteínas, depuración de creatinina, si es que es un fármaco que se metaboliza en el hígado, en el riñón, y o ciertas condiciones de salud como el peso. ¿Ok, jóvenes? ¿Por qué es importante, dile Lara, por qué es importante en un paciente diabético de buenas a primeras, independientemente de lo que les enseñe el buen doctor Sotomayor, pero por qué es importante saber si tiene nefropatía diabética ya? ¿De qué se puede morir ese paciente? Muy bien. Porque eso es una complicación microvascular que es más frecuente en los tipo 1. En los diabéticos tipo 1, ustedes tienen que hacer una microalbuminuria a los 5 años de diagnóstico. Pero en un paciente con debut de diabetes, así les diga que tiene un tiempo de enfermedad de 6 meses, tienen que hacerle una microalbuminuria, porque ese puede ser el primer marcador de daño microvascular. Y ese paciente tiene un riesgo tremendo de hacer problemas cardiovasculares y de morirse antes de que lo lleves a diálisis, por si acaso. Muy bien, tienes un punto, Lara. ¿Tú, Bianca, no respondió nada? Muy bien. Sí, puedes. Y cierra la puerta. Y este es un estudio que se hizo multicéntrico en diferentes UCIs, porque siempre ha estado, digamos, antes nos formaban, nos decían, neumonía ambulatoria, de 5 a 7 días antibióticos. Neumonía intrahospitalaria, de 7 a 10 días antibióticos. Neumonía complicada, de 10 a 14 días antibióticos. Mentira, porque
Este fue el grupo de la procalcitonina. ¿Ok? La procalcitonina también es un biomarcador para ver evolución. Y cuando disminuye quiere decir que el paciente está yendo bien. ¿Qué es la tendencia hoy en día cuando das antibióticos? No existe un régimen, digamos, absoluto de número de días. ¿Qué tienes que valorar? Tú inicias antibióticos y valoras a las 48 72 horas. ¿Qué cosa? Los síntomas. Si el requerimiento de oxígeno disminuyó y mejoró la saturación. O hacer una gasometría arterial y ver la presión arterial y el oxígeno. 3. Biomarcadores de fase aguda. Hemograma, si hay una mejora en los leucocitos, procalcitonina, PCR. ¿Ok? Y con eso ustedes podrían plantear un desescalonamiento o simplemente suspender antibióticos. En las diapositivas que pasamos, que hemos estado repasando de cefalosporina de cuarta generación, la recomendación te indica que tanto para carbapenens o para cefalosporinas de cuarta más inhibidores de beta-lactamases, tú le puedes dar 7 días y no pasó nada. ¿Ok, jóvenes? Entonces no quiere decir que a más días mejor evolución y disminuye la mortalidad. Y ahí está. No hay diferencias significativas en el grupo que le diste 10 días a 15 días. Y hay un grupo que le diste de 8 días a 15 días. Y no hay diferencia, jóvenes. ¿Ya? Esto siempre me gusta ponerlo porque cuando hice esta exposición en la UCI de la Almenara, una doctora que cuando terminó me felicitó. ¿Ya? Es que lo que pasa es que todo el mundo le tenía miedo al jefe. Y el jefe un día vino pues en una ponencia a decir que ¿qué hace ese paciente en UCI que tiene una cavidad que es una tuberculosis? Que hablé pues. No, doctor, cuando hay una lesión cavitada pueden ser muchas cosas, esto podría ser un hongo, una torquilus, y en realidad lo que estamos viendo es un drenaje. El hueco que usted ve es el hueco de drenaje que le han puesto. Bueno, hay muchachos que se creen lo máximo y recién están empezando en la medicina. Otra vez me bulean. A mí me han buleado cuando he sido residente, cuando he sido interno también. Mi residente me dejaba en el tópico de medicina. Venían las pacientes y me decían, ay, qué jovencito es usted. ¿Cuándo será el día que me digan viejo? Y ahora, Creo que ya está llegando. No, aunque creo que, no sé, chico, ¿usted me ve joven o...? Ya, y esto no se debe hacer más, porque esto antes hacía. Ahí está. Cuidado bucal con clorexidina, no. Probióticos, no. Balón sustrafino de poliuretano para tubos endotraqueales para evitar el biofilm, la capa de moco, no. Balones cónicos para tubos endotraqueales para protección, no. Algunos había con plata para poder evitar eso, no. Control automatizado de la presión de los balones endotraqueales, no. Ustedes tienen que medir el CAP todo el tiempo. Monitorización frecuente y manual. Monitorización frecuente de la presión de los balones endotraqueales, tampoco. Porque si el tubo está bien puesto y ya tiene una presión y el paciente no lo ha movilizado, no lo han pronado, entre otras cosas para ver que el tubo se puede haber movido o el CAF se puede haber roto, ahí no más, no manipulo. ¿Está bien, jóvenes? Y la cabecera de la cama siempre es importante, 30 a 45 grados. No es algo consensuado, pero es algo que puede ayudar, sobre todo en los pacientes postquirúrgicos. Nunca se olviden ustedes que tienen cara de cirujano. Y esto, jóvenes, el lavado de manos. ¿Ya? El lavado de manos. Entonces, ahora mis muchachos que están en prácticas, cada vez que los mande a examinar a un paciente, van a terminar lavándose las manos. Porque hasta ahora no veo ninguno. Y gracias. Ya, reparte la comida, Lara. Ahí, Lara, ven, María.